Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas de todas partes del mundo. En esta oportunidad vamos a empezar esta serie de mensajes acerca del mundo musulmán en la profecía. Apocalipsis capítulo 9. Vamos a iniciar en el versículo 13. Versículo 13. Y este mensaje del mundo musulmán en la profecía tiene mucho que ver con el juicio de los vivos, apreciados hermanos, con el juicio de los vivientes. La escritura dice así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos, sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fueron muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ella dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Así dice este mensaje, queridos hermanos, del mundo musulmán en la profecía. Las 7 iglesias representan el desarrollo dentro de la iglesia, mientras que los 7 sellos representan el desarrollo de eventos fuera de la iglesia, que sin embargo se refieren a la iglesia. Las 7 trompetas representan la guerra y el juicio de Dios contra Roma. Primero 4 trompetas contra el pagano imperio romano de Occidente, luego la quinta y sexta trompeta contra el imperio romano de Oriente. Las primeras 4 trompetas representan a los pueblos bárbaros, mientras que las trompetas quinta y sexta describen el Islam emergente, el Islam que llega, que sobre todo se convertiría en un azote para Roma papal, ya sea la Roma pagana o Roma papal. Las trompetas siempre representan los juicios de Dios contra Roma. Así que la quinta trompeta, la sexta trompeta y la séptima trompeta representa al mundo musulmán en la profecía, un azote contra Roma. La característica especial de las 7 trompetas es que tan pronto como el Islam se convierta en el tema de la quinta y sexta trompeta, las trompetas también contienen ay, o sea, las 3 ayes. Ay, ay, ay. El primer ay, la quinta trompeta. El segundo ay, la sexta trompeta. Y el tercer ay, la séptima trompeta. El primer ay ha terminado. Después la quinta trompeta en Apocalipsis 9:12, la segunda en Apocalipsis 11:14, antes de que la séptima trompeta comience en el versículo 15. Se anuncia que la tercera aflicción vendrá rápidamente.
La primera, la segunda aflicción son los periodos dentro de la quinta y sexta trompeta que acabamos de leer, en los cuales el Islam ha de desempeñar su papel profético, el Islam en la profecía, desde la quinta trompeta. Antes de la quinta trompeta eran los maometanos. La séptima trompeta comienza en el año 1844 y el tercer ay aún está pendiente, pero en desarrollo. El tercer ay empezó en 1844, pero sigue pendiente. Llegó el 11 de septiembre del año 2001 y azotó a los Estados Unidos. Ese también es el accionar del tercer ay. Y el tercer ay aún está pendiente, el cual debe ser cumplido. Si el primer ay era el Islam en la época de la quinta trompeta, y el segundo ay era el Islam en la época de la sexta trompeta, ¿cuál será el tercer ay en la época de la séptima trompeta? Por supuesto que es el Islam también. El segundo ay en la sexta trompeta es el periodo profético descrito en Apocalipsis 9:15. 9:15. Fíjese esto. Josías Lich aplicó ahora el principio de día por año a esta profecía sobre la hora, día, mes y año, y así llegó al siguiente cálculo. Escuche, el siguiente cálculo. Un año es 360 días. Es decir, convirtiéndolo a día por año, serían 360 años. Un mes viene a ser 30 días, y convertido proféticamente día por año, vendría a ser 30 años. Un día es un día, o un año, proféticamente, literalmente. Una hora es una hora, un día tiene 24 horas, por lo tanto, una hora será 1 entre 24, es decir, 15 días. 15 días sería una hora. Sumado esto nos sale 360 más 30 más 1, nos sale un total de 391 años más 15 días. Eso empieza el 27 de julio del año 1449 y termina el 11 de agosto de 1840. Durante 391 años y 15 días, según la profecía, los 4 ángeles, 4 sultanes del Imperio Otomano Islámico, que estaban atados, iban a ser liberados. Durante 391 años más 15 días, los sultanes fueron liberados para que sea un azote contra Roma. ¿Ya? Fueron liberados. Josías Lich usó el 27 de julio del año 1299 como punto de partida de la quinta trompeta. Agregó 150 años de Apocalipsis 9, 5 al 10 y llegó al primer ay hasta el año 1449. Esto terminó en el año 1449, los 150 años, o sea, del año 1299 más 150 llega al año 1449, justamente el 27 de julio. En ese tiempo se usaba el calendario juliano. Cuando Constantino XI obtuvo permiso del sultán turco para gobernar como emperador del Imperio Romano de Oriente. Así que los islámicos estaban completamente controlando el Oriente. Así que renunció a la soberanía del imperio y se puso a sí mismo bajo el dominio del Imperio Otomano. ¿En qué año? En el año 1449, el Imperio de Oriente, el Imperio Romano de Oriente, o sea, de Turquía. Esos católicos de Turquía fueron dominados por el Imperio Otomano.
Entonces, exactamente 391 años y 15 días después, y pronosticado hasta el día de hoy por el pastor Josías Litch, colaborador de Guillermo Miller, este profetizó en el año 1838 que el Imperio Otomano caería de su influencia y su poder el 11 de agosto de 1840. El Imperio Otomano perdió de nuevo su supremacía al ponerse bajo la protección de los 4 grandes potencias europeas y así renunció a la soberanía internacional. Expresado en el lenguaje Apocalipsis 9, 14 al 15, o sea, la sexta trompeta, el Islam que había sido desatado antes está atado de nuevo. En la sexta trompeta el Islam quedó atado nuevamente. Cuando este evento, esta profecía que profetizó Josías Litch ocurrió, fíjense, miles de personas se unieron o se dieron cuenta de que los principios de interpretación profética de Guillermo Miller eran correctas. Es a saber, las 14 reglas de Guillermo Miller, que fueron dados por la más alta autoridad divina. Busque ese documento o envíeme un mensaje con su correo para enviarle las 14 reglas de interpretación bíblica. Cuando este evento ocurrió, miles de personas se dieron cuenta de que los principios milleritas de interpretación eran correctos y se unieron al movimiento del advenimiento en el año 1840. Reconocieron que por lo tanto deben estar en lo cierto con el hecho de que los 2300 días son en realidad 2300 años, lo que terminaría alrededor del año 1843 y 1844. Los seguidores milleritas entonces ahora se unieron, muchos se unieron a ese movimiento millerita de 1840 al 44. Miles y miles, se hizo un poderoso movimiento. El mensaje del juicio del primer ángel, que se encuentra en Daniel 8:14, se difundió rápidamente y se hizo ampliamente conocido. Ahora podemos usar las características de ese marcador, el tiempo cuando el ángel de Apocalipsis 10 vino el 11 de agosto de 1840. Y el ángel de Apocalipsis 10 es nada menos y nada más que el mismo Señor Jesucristo que vino en 1840. ¿Y cómo dice el ángel de Apocalipsis 10? Fíjese lo que dice así. Este es el ángel que se unió en 1840. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 10. Y vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el rostro del sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge el león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo había anunciado a sus siervos los profetas. Entonces, este ángel que estaba envuelto en una nube con el arco iris alrededor, ese ángel es nada menos, nada más que el mismo Señor Jesucristo,
que el 11 de agosto de 1840 vino a dar poder a ese mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, ¿ya? El mensaje del primer ángel. ¿Cuál es ese mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14? Fíjese, este mensaje recibió poder el 11 de agosto de 1840. Apocalipsis 14:6. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, nación, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese mensaje del primer ángel recibió poder en 1840. Fue un mensaje poderoso, queridos hermanos, que se daba entonces en aquella ocasión, y el mundo recibió este mensaje con mucha alegría, porque la venida del Señor se acercaba. La venida del Señor se acercaba, ¿ya? Veamos este mensaje aquí. ¿Cómo es que dio el mensaje? A ver, un segundito. Entonces el mensaje de 1840 recibió un inmenso poder, queridos hermanos, hasta que en la página 232, ahí está, queridos hermanos, 232, ¿ya? 232, página 232 de Primeros Escritos. Fíjese lo que dice, queridos hermanos. Vi en que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843. Esa proclamación del tiempo de 1843 acerca de la venida de Cristo dice que Dios mismo fijó esa fecha. Es 232 de la página 232 de Primeros Escritos. Fíjese lo que dice. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba, donde se describe en pro en contra de la verdad. Algunos ministros se convirtieron de la exactitud de los cálculos y las interpretaciones dadas a los periodos proféticos, y renunciando a su orgullo, a sus emolumentos y a sus parroquias, fueron de lugar en lugar para proclamar el mensaje. Pero como este mensaje del cielo solo podía encontrar cabida en el corazón de algunos de los que se llamaban ministros de Cristo, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. Entonces, el mensaje del primer ángel fue dado por muchas personas que no eran pastores, no eran predicadores, eran personas humildes, sencillas, porque los pastores eran muy orgullosos, soberbios, así es que no les gustaba dar este mensaje. Por lo tanto, Dios confió ese mensaje a personas muy sencillas, humildes, que no eran pastores, predicadores. Algunos dejaron sus campos y otros sus tiendas y almacenes para proclamar el mensaje. Fíjese que estos mensajeros eran comerciantes, eran agricultores, eran negociantes, eran personas muy sencillas. Y aún no faltaron profesionales de carreras liberal que abandonaron el ejercicio de su profesión
para sumarse a la obra impopular de difundir el mensaje del primer ángel. O sea, el mensaje del primer ángel fue dado por aquellos profesionales que deseaban también ellos unirse a la proclamación de este mensaje, pero estos profesionales no eran profesionales en el campo teológico, eran profesionales de otras carreras. Abandonaron sus carreras para proclamar el mensaje del pronto regreso de Cristo. Hubo ministros que, desechando sus opiniones y sentimientos sectarios, se unieron para proclamar la venida de Jesús. Donde quiera se publicaba el mensaje, conmovían el ánimo de la gente. Fíjese, habían pastores también, hay muchos pastores que se unieron también, pero renunciando a sus credos sectarios. O sea, ya no decían yo soy de tal iglesia, mi iglesia es la verdadera, nada. Todos estos se unieron. Los pecadores se arrepentían, lloraban, impetraban perdón, y quienes habían cometido algún hurto o desfalco anhelaban restituir la abstracción. Los padres sentían profundísima solicitud por sus hijos. Los que recibían el mensaje exhortaban a los parientes y amigos todavía no convertidos, con el alma doblegada bajo el peso del solemne mensaje, los amonestaban, los invitaban a prepararse para la venida del Hijo del Hombre. Eran personas de corazón muy empedernido los que no quisieron ceder al peso de la evidencia dadas por las cariñosas advertencias. Esta obra purificadora de las almas desviaba los afectos de las cosas mundanas y los conducía a una consagración no sentida hasta entonces. Entonces los mensajeros predicadores los invitaban a todos sus familiares a que se arrepintieran, a que confesaran sus pecados y se unieran a Cristo, porque su regreso era inminente. De 1840 a 1844 solo faltaban 4 años. Ahora también hay mensajeros que están anunciando, queridos hermanos, el pronto regreso de Jesús. ¿No será que Dios mismo está dando nuevamente esas fechas? Muchos están predicando una fecha exacta para el regreso de Cristo. Pero ¿cómo estamos a cuentas con el Señor? ¿Estamos bien? ¿Nuestra relación con Cristo es buena? ¿Es humilde, sencilla? ¿O es que estamos fuera del Señor? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿Hemos confesado nuestros pecados? ¿Nos estamos apartando de nuestros pecados? ¿O todavía estamos practicando cosas que no convienen delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida, queridos hermanos? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y si el Señor viniera dentro de 4 años o 7 años, hermanos, o dentro de 1 año, ¿qué sería de nosotros? ¿Estaríamos con Él o seríamos lanzados al lago de fuego? Es para reflexionar, queridos hermanos. ¿Ya? Entonces, el mensaje del juicio del primer ángel, el primer ángel anuncia el juicio. El primer ángel anuncia el juicio, por si acaso. Dice así, queridos hermanos, miren. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces el primer ángel anuncia la llegada del juicio. Y esto fue correcto. El 22 de octubre de 1844 llegó el juicio. O sea, comenzó a revisarse el libro de la vida, el libro de la muerte, del pecado y el libro de las buenas obras de los justos que habían muerto. Desde el primer justo, desde Adán hasta el último justo de 1844, que habían muerto. Los libros, los registros de los justos muertos había comenzado a revisarse el 22 de octubre de 1844. Pero ahora estamos en una nueva etapa del juicio. Preste atención, queridos hermanos, estamos en una nueva etapa. El mensaje del primer ángel, que se encuentra en Daniel 8:14, se difundió rápidamente y se hizo ampliamente. El primer mensaje del juicio se hizo ampliamente conocido a partir del 11 de agosto de 1840.
Ahora podemos usar las características de ese marcador de tiempo, el tiempo cuando los ángeles de Apocalipsis 10 vino, cuando el ángel de Apocalipsis 10 vino el 11 de agosto de 1840. ¿Quién fue ese ángel que vino en 1840? Fue Cristo, para identificar el marcador que sigue al tiempo del fin en nuestro tiempo. Si nosotros hacemos un paralelo, el 11 de agosto lo haríamos un paralelo con el 11 de septiembre del 2001. Fíjese, si en el 11 de agosto de 1840 vino el ángel de Apocalipsis 10, el 11 de septiembre del 2001 vino el ángel de Apocalipsis 18. Fíjese, ¿cuál es el ángel de Apocalipsis 18? El ángel de Apocalipsis 18 dice así: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con potente voz diciendo: ha caído Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Este ángel de Apocalipsis 18 es el mismo ángel de Apocalipsis 10. Si el ángel de Apocalipsis 10, que está envuelto en una nube con el arco iris alrededor, es Cristo, el ángel de Apocalipsis 18, que ilumina la tierra con su gloria, es nada más y nada menos que Cristo. Es Cristo que vino en 1840 y dio anuncio al inicio del juicio de los muertos justos. Entonces, ¿qué comenzó a anunciar el ángel de Apocalipsis 18 el 11 de septiembre del 2001? El inicio del juicio de los vivos, queridos hermanos. Estamos en la última fase del juicio de los vivos, que inició hace 23 años. Fíjese, en nuestro tiempo, en el tiempo de los milleritas, entonces el ángel de Apocalipsis 10 anunció el tiempo del fin para esa generación. El ángel de Apocalipsis 18 anuncia también para nosotros el tiempo del fin. ¿Cuándo es eso? En consecuencia, después de 1989, podemos esperar un acontecimiento al que el Islam está ligado. ¿Qué pasó en el año 1989? Es el cumplimiento, queridos hermanos, de Apocalipsis capítulo 13. Fíjese lo que dice. En 1989, dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y grande trono y grande autoridad. Esa es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que recibió poder que el dragón le entregó. ¿Quién es el dragón? Roma pagana, y este le entregó su poder a la bestia en el año 538, cuando se sentó en su trono de autoridad, para reinar por 1260 días hasta el año 1798, o sea, toda la Edad Media, la Edad Oscura. Ahora, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Fíjese, esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el papado, un gigantesco sistema de falsa adoración, de falsa religión, esa bestia recibió una herida mortal por Napoleón Bonaparte, el emperador, el rey francés, que le atrapó al Papa en su habitación. El general Berthier fue enviado y lo capturaron al Papa y lo llevaron al exilio, a Francia. Y el Papa murió el siguiente año, en 1799. En 1798 entonces se cumple que esta bestia recibe una herida mortal. Pero dice: pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo empieza a sanarse la herida mortal de la bestia? El 9 de noviembre de 1989. ¿Recuerdan ustedes la caída del
del socialismo, usted se recuerda la caída de los muros de Berlín. En 1989 fue la caída de los muros de Berlín. La Unión Soviética desaparece por la influencia de aquella santa alianza de Ronald Reagan y Juan Pablo II, que se unieron, estrecharon sus manos para tumbarse a la Unión Soviética. Y vemos que desde 1989 como todos los países que pertenecían a la Unión Soviética se desmoronaron, uno por uno se desmoronaron. Así que se cumple la profecía que dice: pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así, queridos hermanos, esto se va cumpliendo. En consecuencia, después de 1989, podemos esperar un acontecimiento al que el Islam está ligado. ¿Cuál es ese acontecimiento que después de 1989 en lo que está comprometido el Islam? Es el ataque al World Trade Center de Nueva York, a las Torres Gemelas, al centro comercial económico de Estados Unidos. Es el ataque a las Torres Gemelas, la destrucción. ¿Por quién? Por los islámicos. El Islam ha sido levantado siempre para atacar, contraatacar al ejército de Roma. ¿Y por qué Estados Unidos? Estados Unidos, en la santa alianza que hicieron en 1989, se convirtió como el ejército de Roma, el ejército del Vaticano. Así que Estados Unidos debería ser atacado por este ejército de islámicos. Del Islam está ligado a esos ataques, los que al mismo tiempo confirma el principio profético de interpretación del mensaje del tiempo, en que nuestro tiempo es el principio de repetición de la historia millerita. O sea, lo que aconteció en aquel tiempo se está repitiendo ahora, tal como ocurrió en 1798, es el ataque del rey del norte, el ataque del rey del sur. Francia era el país ateo, incrédulo, que es un símbolo del ateísmo de Egipto, que atacó al rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? El papado, la Iglesia Católica, esa es el Vaticano, fue atacado por el ateísmo de Francia. Y estos ateos de Francia se mudaron en la revolución de bolchevique. Aparece ahora como una nueva potencia, la Unión Soviética, en la revolución de octubre de 1917, ¿ya? Provocando pues así también, o formando parte de la Primera Guerra Mundial. Así que es ahí cuando la hegemonía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comienza a reaparecer en escena. Ya Francia deja su poderío, ya no va a ser una potencia, sino que ahora se levanta la Unión Soviética en 1917. Así que este principio de los milleritas se va repitiendo en nuestro tiempo. Además, tendría que descender un ángel que comenzaría a difundir el mensaje que comenzó en el tiempo de los milleritas por todo el mundo. Entonces, en ese tiempo los milleritas comenzaron a pregonar el mensaje del pronto regreso de Cristo. Así lo mismo, como es un paralelo, ahora tiene que despertarse un movimiento con las mismas características que se proclamó en 1840 al 44, que anunciaba la llegada del juicio. Ahora este movimiento está anunciando ya la venida del juicio de los vivos. Los justos vivos están siendo juzgados, queridos hermanos, hace 23 años. Por eso estamos viendo la aparición en todo momento del Islam. El sábado 7 de octubre del 2023, el Islam reapareció con un nuevo ataque por aire, tierra y mar en Israel, allá en Israel, en Palestina. Entonces, estos árabes atacaron a Israel. ¿Por qué Israel? Porque Israel es el ejército de Roma. Israel trabaja para Estados Unidos para Roma. Entonces, es una pelea, queridos hermanos, simplemente es una pelea entre los cuatro vientos. Hay cuatro vientos que tratan de controlar el mundo. El viento del este, que es el Islam, el viento del occidente, que es Estados Unidos, el viento del norte, que es el Vaticano, el viento del sur, que es Rusia o China, los países ateos, comunistas.
¿ya? Entonces los 4 vientos van a luchar siempre para controlar el mundo. Estos 4 vientos quieren controlar el mundo, queridos hermanos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta para qué lado está soplando el viento. ¿Qué ángel podría ser? La llegada de ahora, de estos ángeles, ¿qué ángel podría ser? Es el ángel de Apocalipsis 18, es Cristo mismo que está dirigiendo todo esto, ¿no? El movimiento millerista ahora tiene que reaparecer con una nueva forma en esta nueva fase del juicio. Después de los 3 mensajes de los ángeles que ya tenían su cumplimiento parcial en la historia millerita, ¿ya? O sea que los mensajes de los 3 ángeles ha tenido su cumplimiento parcial, no total. Ahora viene con más fuerza, queridos hermanos. El primer mensaje con más fuerza, el segundo con más fuerza, el tercero con más fuerza. ¿Qué dice el primero? Dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este ángel que debe ser predicado a todo morador de la tierra, tribu, nación, lengua y pueblo. ¿Y qué dice el segundo? El segundo dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber el vino del furor de su fornicación a todas las naciones. O sea, Babilonia, la doctrina babilónica, papista, de falsa religión, la Iglesia Católica, falsa religión, sus credos han cundido por toda parte del mundo. Se ha introducido hasta la Iglesia Adventista también. Hay siervos en la Iglesia Adventista que están predicando un mensaje romano, un mensaje del papismo. No están dando un verdadero sonido certero a la trompeta del Evangelio. No están dando el mensaje del primer, segundo, tercer ángel. Le están dando un mensaje católico. Entonces, queridos hermanos, este vino de Babilonia está en todas partes del mundo. ¿Cuáles son los vinos de Babilonia? Los vinos más grandes de Babilonia son los siguientes: la inmortalidad del alma. Babilonia dice que las almas son inmortales. Cuando te mueres, se van corriendo al cielo. Eso nos enseña la Biblia, queridos hermanos. Nadie se va ni al infierno ni al cielo. Todos nos vamos a la tumba, que los gusanos nos coman completamente. Ese es el mensaje de la Biblia. Pero Babilonia hace creer que tu alma está vivo. Otros se van a sus cementerios a rendirle culto a los muertos, cuando el muerto no piensa, no razona, ni tiene sentimientos. Se van a rendirle culto a los muertos, porque piensan que sus almas están vivos. Entonces es una ignorancia total. Estamos en la Edad Media, en la Edad Oscura, cuando el ser humano no discierne, no se da cuenta que el muerto nada sabe. El muerto es como una piedra, como un pedazo de madera, como leña, que no sirve para nada, porque ya no razona, ya no piensa. Entonces, cuando usted va a rendirle culto a los muertos, usted está adorando insensatamente está adorando al vino de Babilonia. El segundo vino de Babilonia es que Babilonia ha cambiado el día de reposo. Según la Biblia, el día de reposo, el día sábado, es el día desde la creación, cuando Dios lo ha establecido como un fundamento, como un monumento de su gloria, de su creación. Entonces nosotros debemos de rendirle culto al Dios del cielo en el día correcto, en el día sábado, no en el día domingo. Domingo fue creado por el emperador babilónico, por el emperador romano llamado Constantino. El 7 de marzo del año 321, después de Cristo, Constantino sacó un decreto contra los judíos, cambiando así el día de descanso sabático por el descanso del domingo. Desde esa fecha, el domingo, que está dedicado al dios Sol, todo el mundo adora o descansa o reverencia el día domingo. El día domingo descansas en tu trabajo, el día domingo descansas en la universidad, el día domingo vas a tu iglesia, a tu culto, el día domingo vas a la misa. O sea, están rindiendo culto a Babilonia, están rindiendo culto al papado, un gigantesco sistema de falsa religión. Esa es la bestia. Entonces, ahora ese segundo ángel va a ser impuesto por la imagen de la bestia. ¿Quién es la imagen de la bestia? La bestia es el papado. La imagen de la bestia es el imperio yanqui de Estados Unidos.
El imperio de Estados Unidos es la imagen, la bestia, porque va a ser una imagen. ¿Cómo va a ser una imagen? Va a dar el mismo decreto que Constantino lo dio. Un decreto así como la cuarentena que nos llegó el 2020, queridos hermanos, una ley obligatoria de inmovilización, una ley obligatoria de prohibición de la expresión pública, de libre pensamiento, libre tránsito. Esas leyes constitucionales fueron abolidas en el año 2020. Así, por mandato de gobierno, va a darse una ley, queridos hermanos, que nadie va a poder comprar. Fíjese lo que dice aquí. Fíjese lo que dice. Nadie va a poder hacer negocios comerciales, queridos hermanos. Mire, ve lo que dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen aplace y hiciese matar a todo aquel que no lo adora. Y hacía que todo pequeño, grandes y ricos, pobres y libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. Entonces, esta imagen de la bestia, que es el imperio Yanqui, que tiene 2 cuernos, fíjese lo que dice acá. Después vi otra bestia que sube a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero esta bestia hablaba como dragón. ¿Cuáles son esos 2 cuernos? Esos 2 cuernos son las 2 políticas de Estados Unidos: el republicanismo y el protestantismo o demócrata. ¿Ya? Republicanismo o demócrata. Entonces, bueno, ese demócrata ha cambiado. Antes era protestantismo. Pero ahora, esos 2 cuernos representan claramente que las 2 políticas que le dieron poder a Estados Unidos para que levantara su dominio, su hegemonía, su dominio geopolítico, gracias a esas 2 políticas. Cuando estaba separado tanto la iglesia con la política, estaba separada. Pero ahora se va, dice, esta bestia de 2 cuernos va a hablar como dragón. ¿Cómo un país, una nación habla? Por medio de sus legislaciones, por medio de sus leyes habla un país. Así que Estados Unidos va a decretar una ley de prohibición de trabajar en el día domingo, más bien de acudir a la misa o a sus cultos el día domingo. Eso va a ser obligatorio, nacional en Estados Unidos. Y como Estados Unidos tiene una influencia geopolítica, entonces todos los países van a imitar. Aquí en Perú, en Sudamérica, el país más conocido históricamente, el país de influencia política, históricamente ha sido el Perú. Después de Estados Unidos, si vivimos en Latinoamérica, el primer país donde se va a dictar la marca de la bestia, de la imagen de la bestia, va a ser en el Perú. Fíjese aquí la Inquisición romana, lo que hizo el romanismo. Usted vaya, visite las catacumbas, ahí en el convento de San Francisco, en Lima. Fíjese, miles y miles de huesos de nuestros padres, los incas, están ahí exhibiéndose como un museo. Lo mataron en la Inquisición, lo descuartizaron, lo asesinaron a nuestros padres los incas. Los incas tampoco no fueron buenos, pues no adoraron al Inti Raymi, adoraban a la Pachamama, la tierra, porque todavía ahora también en este tiempo todavía quedan incas, ¿no? Todavía hay resto de los incas que siguen adorando a la Pachamama, siguen adorando a sus muertos, siguen adorando al sol, siguen adorando a la lluvia, a los sapos, o sea, pero no tenían derecho los españoles con el cuento de la religión que vinieran a invadir a este país y matarlos, exterminarlos y exhibir sus huesos ahí en el convento de San Francisco hasta el día de hoy. ¿Eso qué nos anuncia, queridos hermanos? Nos anuncia de que están guardando ese secreto para castigar a los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Los herejes, lo que se le oponían al sistema católico romano. Y todo aquel que es un antisistema va a ser castigado de la misma manera como los jueces sin rostro del romanismo castigaban a los herejes. Así que la Inquisición está de regreso. No pienses que el mundo va a gozar de paz y libertad por miles de años. No va a ser así. La Inquisición de Roma está a las puertas, queridos hermanos. Así que preparémonos. Va a venir como una sorpresa, queridos hermanos. ¿Ustedes lo sabían que la cuarentena llegaría? No lo sabían, pero llegó. Sin darnos cuenta llegó y se cambiaron muchas leyes.
Así el 11 de septiembre de 2001 se cambió en Estados Unidos las leyes. Por ejemplo, la ley Patriota, que obliga a que todos los bancos den información de la privacidad de, de todos los economistas, los dueños de su dinero, los inversionistas, los banqueros, ahora tienen que rendir cuentas a la Policía Federal de Estados Unidos. Todo tu dinero, tu identificación personal a partir de 2001 está siendo chuponeado, está siendo observado. Los bancos tienen que rendir cuentas, están obligados, queridos hermanos, dar información privada de todos sus usuarios, ¿ya? Así que en el 2001 también se cambió, se dio leyes en la iglesia adventista a que se imponga la formación de San Ignacio de Loyola, ¿ya? La doctrina del gigantesco sistema de falsa religión de Iglesia Católica se introdujo también en la Iglesia Adventista, justamente aprovechando de ese ataque al World Trade Center de las Torres Gemelas. Entonces muchas cosas se han cambiado, queridos hermanos, a partir del 2001, ¿ya? Las cosas ya no son lo mismo. Entonces Dios ha dado pues a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea profética. Y su trabajo no debe cesar hasta el fin de la historia de esta tierra. O sea, los mensajes de los 4 ángeles. El primer, segundo, hemos leído. Y viene el tercero. El tercero dice, es más solemne el tercero. Y el cuarto es una repetición de los 3, hermanos. El tercero es solemne, mira lo que dice. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe su marca o su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, es terrible, terrible va a ser una crisis, viene una crisis mundial, queridos hermanos. Y la crisis mundial es un problema de angustia. Va a desatarse en cualquier momento la ira del dragón. Va a desatarse una guerra sin cuarteles. Van a haber guerras civiles, queridos hermanos. Guerras civiles como nunca hemos visto. Va a haber guerras mundiales como jamás hemos visto. Van a haber guerras que no se va a poder controlar. Van a venir enfermedades terribles, queridos hermanos, terribles. Ni nos imaginamos, la pandemia no es nada. Fíjese lo que dice. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ay, 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 vienen enfermedades terribles para aquellos que adoran a la bestia y adoran su imagen. O sea, ¿qué está queriendo decir? Para aquellos que se ajustan al sistema, por ejemplo, aquellos que en el 2020 comenzaron a recibir la vacuna obligatoria, porque la vacuna era obligatoria, violando así los derechos humanos internacionales. Después de la Segunda Guerra Mundial en 1845, se firmó el Código de Nuremberg que prohibía que los seres humanos sean un conejillo de indias, que el ser humano no debía ser un conejito, un animal de experimento. El ser humano debía respetarse sus derechos internacionales, que no se debían hacer prácticas en los cuerpos humanos sin el permiso de la persona misma, sin el consentimiento de la persona misma. ¿Qué hicieron en el 2020, queridos hermanos? 2021. Llegó la vacuna obligatoria. Así que usted no podía comprar, no podía viajar, no podía entrar al banco ni al mercado si no tenía la vacuna. Eso es obligar, queridos hermanos, violando los derechos humanos, violando la constitución política. Ya no hay libertad. Entonces se violan nuestros derechos, los derechos de los seres humanos, se quebrantó esa ley de Nuremberg. Entonces ahora
aquel que recibe la marca de la bestia voluntariamente, ahí sí es el problema. Cuando usted decide guardar el día domingo como día del Señor voluntariamente, entonces usted recibe la marca de la bestia, la marca del romanismo. Pero si usted se opone y no quiere descansar el domingo, usted descansa el sábado, porque el sábado es el día del Señor. Entonces, si usted descansa sábado y no quiere descansar el domingo, el gobierno le va a imponer multas, sanciones, prisión, al final pena de muerte, porque la palabra anuncia pena de muerte. Dice acá, así ven, viene pena de muerte, queridos hermanos. Entonces, tenemos que estar listos para eso, ¿no? Para enfrentar esta crisis. Dice, y quien dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adora. O sea, va a hablar, la imagen de la bestia va a hablar. ¿Cómo habla una bestia? Un estado, un país, una nación, habla por medio de sus legislaciones, de sus leyes nacionales. Saca un decreto de ley para el descanso dominical. Pero también aquel que no adora, aquel que no se sujeta a la ley del domingo, va a ser muerto, va a ser matar, dice, si no tienes la marca de la bestia. Así que preparémonos. Viene nuevamente la Inquisición de la Edad Media. No nos esperan bonitos tiempos. Ya viene la Inquisición de la Edad Media. Entonces, los mensajes del primero y segundo ángel siguen siendo verdad presente para este tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que anunciarlo, porque estos mensajes se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Como vemos cómo que la bestia, ahora desde Juan Pablo II en adelante, la Iglesia Católica ha hecho relaciones internacionales. Ahora todo el mundo le rinde pleitesía, le rinde culto al catolicismo, a esta falsa religión a nivel mundial. Después de estas cosas, dijo Juan, vio otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Esta iluminación se combina la luz de los tres mensajes en esta iluminación. O sea, los tres mensajes, el primero, segundo, tercero, con el cuarto ángel se combina. Este mensaje es completo, que llega a partir del 11 de septiembre del 2001. Ha llegado el cuarto ángel a todo el mundo. Está dando este mensaje a todo el mundo. En todo el mundo ahora debe comprender el mensaje de los tres ángeles. Así que el ángel de Apocalipsis 18 también contiene el primer mensaje. ¿Qué está diciendo el ángel de Apocalipsis 18? Que Babilonia ha caído y se ha hecho habitación de demonios. O sea, todas las iglesias, las religiones se han hecho habitación de demonios, albergue de toda ave sucia y aborrecible. Y todos han hecho pacto con el romanismo. El romanismo en el 2016 dio una bula, la bula de la misericordia. Invitó a que toda la religión vayan a Roma, todas las iglesias vayan a Roma a pedir disculpas. Después de haberse salido en la Edad Media, en el año 1532, con la protesta de Martín Lutero, las iglesias se salieron y formaron el protestantismo. Pero estos protestantes están regresando a disculparse delante de la Iglesia Católica. Es terrible. Habiendo vomitado, volverse a tragar su vómito, queridos hermanos. Y esto es lamentable lo que está ocurriendo. No pueden enfrentarse más bien al sistema operante del Vaticano, ¿no? Todos le van a rendir culto ahora. El ángel de Apocalipsis 18 contiene el mensaje del primer ángel, que fue confirmado en la historia millerita por el ángel de Apocalipsis 10, lo cual hizo fortalecer el principio de interpretación profética del tiempo con la ayuda del Islam en la profecía bíblica. Así que nosotros también, así como el ángel de Apocalipsis 10 nos enseñó que el Islam está en la profecía del primer ay, del segundo ay, ahora en el tercer ay también está involucrado el Islam. El Islam está haciendo su papel protagónico, profético en el mundo. Ahora mismo, mientras nosotros aquí estamos hablando de este mensaje, hay un problema en Medio Oriente. Irán está en contra de Israel, Palestina contra Israel, Israel contra los islámicos. Entonces, esta es una guerra por el control mundial, ¿ya? Por el control mundial. Ahora mismo se está levantando una nueva influencia política mundial. Ahora mismo hay un poder que quiere sustituir a la sexta bestia, o sea, a Estados Unidos. A Estados Unidos va a sustituirlo
una bestia que viene pronto. ¿Cuál es la bestia que viene pronto? Vamos a leer lo que dice acá. Fíjese lo que dice. La bestia que has visto era, no es. Esta para subir del abismo e irse a la perdición. ¿Quién es esa bestia que era y no es? Es la Iglesia Católica. Era bestia, pero ahorita todavía no es. Fíjese, pero sí está preparándose para su regreso. Y cuando venga se va a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era, no es y será. Fíjese, la bestia que era, en 1798, la Iglesia Católica era la bestia que dominaba la política mundial en su época. Pero ahora no es, ahora es el imperio yanqui, la bestia de dos cuernos, Estados Unidos, es la bestia que ahora reina en todo el mundo. Ahora, pero la bestia que era, no es ahora, pero volverá a ser, dice, y será. Por eso que la gente se asombrará, porque esa bestia que era, pensaban que ya estaba muerto, pero su herida ha comenzado a sanarse en 1989, tumbándose a los muros de Berlín, a los muros de Alemania, tumbándose así a la Unión Soviética, la bestia que era, no es y será, ha comenzado a sanar su herida. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son los 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Cuáles son los 7 montes? Esos 7 montes que están alrededor del Vaticano, pues. Ahí está sentada la mujer. ¿Cuál es la mujer? Proféticamente, la mujer representa una iglesia. Es la iglesia católica. Es la iglesia del Vaticano. Fíjese que el Vaticano es un país dentro de un país. O sea, es como el Callao, la provincia constitucional del Perú, es una provincia chiquita que está dentro de Lima y dentro del Perú. Así, el Vaticano es un país, una nación con un líder, con todos sus poderes, ¿ya? Con todos sus poderes. Entonces, ¿quién lo domina? El Papa. El Papa en el Vaticano domina ese país del Vaticano. El Papa mismo es el rey, el Papa mismo es el sacerdote, el cura, o sea que domina su nación un solo rey, con triple corona. Dice que el Papa es poderoso, tiene su corona que representa al cielo, a la tierra y al infierno. Fíjese, entonces esa es la bestia, pues terrible esa bestia, ¿no? Entonces aquí dice también, las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro todavía no ha venido. ¿Cuáles son los 5 reyes? Los 5 reyes, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. 5 de ellos han caído, uno es, o sea, Estados Unidos, o sea, está vivo todavía. El otro no ha venido, el otro que no ha venido es la Unión de Naciones Unidas. La ONU, Organización de Naciones Unidas, conformado por 193 países. Esa potencia de la ONU está a pasos de llegar, queridos hermanos. La ONU está cerca. Su dominio es mundial de la ONU. Su dominio es geopolítico. Fíjese que la ONU tiene todas las instituciones de un país. Fíjese, tiene su Policía Internacional, Interpol. Tiene su Ministerio de Salud, que es la Organización Mundial de la Salud. Tiene su Ministerio de Educación, la UNICEF. Tiene su Poder Judicial, la Corte Internacional de la Haya. O sea, la ONU tiene todas las instituciones para gobernar, pero no tiene presidente, solo tiene secretario. Cuando la ONU tenga presidente, entonces se habrá sentado en su trono para controlar el mundo. Porque ahí dice, uno es, el otro todavía no ha venido. Todavía no ha venido, ¿ya? Y cuando venga, durará breve tiempo. O sea, la ONU va a durar breve tiempo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Vamos a ver. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición, allá. La ONU va a durar breve tiempo porque viene el octavo. ¿El octavo quién es? La bestia que era, que no es también el octavo. O sea, va a repetir su gobierno aquella bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que es el papismo.
El papismo va a repetir su gobierno, queridos hermanos. Va a dominar como dominó desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798. Por 1260 años. Ahora, ¿quién lo saca a esta bestia? Cuando el papado nuevamente se siente en la política internacional para dominar el mundo, hermanos, nadie lo mueve. Va a sentarse con un gobierno sin control. Y nos fregamos, queridos hermanos, porque la bestia que ha gobernado tiene más de 2000 años de experiencia, entonces puede controlar a los gobernantes del mundo. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Entonces, ¿quiénes son los 10 reyes? Aún Estados Unidos, aún la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que va a gobernar breve tiempo, le va a entregar su poder a la bestia, o sea, al papado. El papado se va a sentar nuevamente a dominar. Esto es terrible, lo que dice la palabra, terrible. ¿Estamos preparados para el dominio del papado? Cuando dictaba la Inquisición romana para aquellos herejes, o sea, para aquellos que se oponían a su influencia, a su poder, ¿estamos listos para aquel tiempo? Aquel tiempo está cerca, estamos viviendo en los tiempos del fin de este planeta. Fíjese lo que va a venir. Lo que va a venir es terrible, queridos hermanos. Estos tienen un propósito y entregarán su poder a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, fíjese que hay un poder opositor que se va a imponer al gobierno de la bestia. Son aquellos llamados, elegidos y fieles, aquellos escogidos. ¿Quiénes son? Los 144,000 son como una roca que viene de la montaña. La montaña es Cristo, la roca de los 144,000 se van a destruir a este sistema. Porque dice que vino una roca y destruyó la imagen de la bestia. Y toda la imagen cayó, dice, ¿no? Entonces va a ser así. Los 144,000 elegidos, llamados y fieles que están de parte del Señor. Entonces todo el mundo va a luchar contra aquellos 144,000. Pero 144,000 van a vencer. Fíjese, ¿eh? Y me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son los pueblos, muchedumbres y las naciones. Todo pueblo, muchedumbres y naciones contra aquel pequeño rebaño de 144,000. Dios está esperando que solamente 144,000 hombres se consagren a su servicio. Y con esos 144,000, suficiente para el Señor. Con eso hace la guerra a todo el mundo. Te invito a unirte a ser parte de aquellos 144,000. Tú que estás ahí escuchando, te invito a ser parte de este gran movimiento. Entonces dice aquí, ahora dice que, y oí una voz del cielo que decía, Apocalipsis 18, salí de ella, pueblo mío, porque no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella los ha dado, pagadle el doble, según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, prepararle el doble. O sea que esta bestia, cuando reine el octavo, la Iglesia Católica, cuando se imponga su dominio, su poderío a nivel mundial, en estos tiempos, no se sabe, 10 años, 15 años, 5 años, no se sabe cuándo va a comenzar a dominar. Entonces va a recibir su paga el doble. ¿Cómo va a ser pagado? Fíjese, el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido de los deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, y estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y lamento, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que lo juzga. O sea, cuando se siente en su poder este gigantesco sistema de falsa religión y política, va a recibir su paga de parte de Dios, el doble. ¿Por qué? Porque fíjese lo que ha hecho. Entonces, esta mujer estaba vestida de púrpura,
escarlata, que es rojo. Ahí están los cardenales vestidos de rojo y los purpurinos, los obispos vestidos de morado. Dice lo que dice, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Si usted va a los monumentos, usted va a las capillas, a las catedrales católicas, está adornado de puro oro, sus monumentos de oro. Esa es la misma. Y lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Esta es una iglesia, una religión fornicaria, que hace alianza con todas las políticos de la tierra, con los reyes de la tierra. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso es su nombre, la Babilonia, la que quiere controlar nuestras conciencias, controlar nuestra vida misma, dominarnos a su antojo, porque es una religión de falsa religión, es una religión dominada por Satanás mismo. Dice, vi la mujer borracha, ebria de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea, esta se alimenta del martirio, del sufrimiento, de la sangre de los fieles, de aquellos fieles que leen, estudian y pregonan la palabra de Dios. Todas sus catedrales, la mayoría de sus catedrales antiguas, están edificadas con la piel, los huesos, los cadáveres de los protestantes, de los hombres. Si usted va a una catedral antigua, cava sus columnas, vas a encontrar huesos, porque ahí han sido colocados cuerpos vivos de protestantes contra aquel sistema. Así, de los mártires. Ya Martín Lutero lo dijo, que esas catedrales están construidas con la piel y los huesos y el sacrificio de los mártires. Así que ahora viene nuevamente el martirio, querido Señor. Prepárate para aquel día. Si no estás preparado ahora, yo no sé qué va a ser de ti. Pero viene también una venganza. Cuando esté gobernando, dice que va a ser quemada con fuego. O sea, los cuatro vientos, el Islam, el comunismo, ¿no? O sea, los ateístas, los chinos, los rusos, ¿no? Se van a dar cuenta al final que esta bestia les ha utilizado para entrar al poder, para sentarse en el poder. Al final se darán cuenta y le van a lanzar bomba atómica, bomba nuclear le van a lanzar. Así es lo que dice, fíjese, ve. Y en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y lamento, y será quemado con fuego. Que poderoso es Dios el Señor que lo juzga. O sea, ¿quién puede matarlo en un solo día a ese semejante poder? Solamente lanzándole un misil, lanzándole una bomba. Y esto es lo que lo van a hacer. Esto es lo que van a hacerlo, porque al final se darán cuenta que les ha utilizado como sus esclavos para sentarse en el poder. Entonces, cuando se den cuenta, estos países le van a lanzar bombas. Y ahí va a terminar su historia, queridos hermanos. Entonces, si miramos ahora a la historia, vemos que todas estas características se repitieron también el 11 de septiembre del 2001, cuando el Islam volvió a la historia y fue ligado por los Estados Unidos declarándole la guerra al Islam radical. Esto es la siguiente imagen, ¿ya? Entonces vemos ahí cómo es que para los islámicos es fácil atacar. Se subieron a los aviones y lanzaron 2 aviones a las Torres Gemelas. Esos fueron 4 aviones. Fueron 4 aviones en realidad. Si ustedes se acuerdan de la historia, reciencita, que sí, hace 20 años atrás, ¿no? Hace 23 años, cuando fue atacado. 2 aviones a las Torres Gemelas. Un avión se dirigía al Pentágono, pero fue tumbado en Pensilvania. Otro avión, el avión que se dirigió al Pentágono llegó, pero solamente a una esquina. ¿Por qué? Porque fue tumbado por el Pentágono. Se dieron cuenta que el avión se dirigía al mismo Pentágono, pero lo tumbaron. A una esquina llegó, hizo daños, no mucho daño, pero llegó a la esquina del Pentágono. Ese avión estaba destinado para el Pentágono. Y otro avión se dirigía a la Casa Blanca, queridos hermanos. Pero como ya se dieron cuenta que era un ataque, entonces le tumbaron en Pensilvania. Estos 4 aviones que se dirigían a Estados Unidos en el 2001 representan a los 4 vientos. Imagínense que los 4 aviones hubieran cumplido su cometido. Hubiera sido atacado el Pentágono.
hubiera sido atacado la Casa Blanca, ahorita estaríamos en una tercera guerra mundial. Pero gracias a Dios esos vientos fueron detenidos. No cumplieron su obra, pero muy pronto van a cumplir su obra. Porque dice que los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates están atados ahí, esperando que Dios dé el permiso. Fíjese, Apocalipsis 7. Cuando Dios da el permiso, hermano, esto viene con todo. Mire lo que dice, ve. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos. Están deteniendo, los 4 ángeles detienen los 4 vientos y la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra. El soplar de los vientos es guerra, muerte y desolación, ¿ya? Que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni el mar, ni ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué se ha detenido los vientos del 2001? Porque recién ahí empieza el sello de los vivos. Dios está sellando a 144,000, por eso que se ha detenido los vientos. Cuando se complete el sellamiento, viene la destrucción total. Viene el ataque, vienen los 4 vientos, queridos hermanos. Así que preparémonos, porque no nos espera bonitos tiempos. ¿Ya? Cuando el Islam volvió en la historia, el 11 de septiembre de 2001, fue obligado por Estados Unidos declarándole la guerra al Islam radical. Esto es la siguiente. Entonces, el 2001, Estados Unidos le declara la guerra ¿a quién? A Afganistán, a Irak, le declara la guerra. Así, claramente. George Bush dijo: quien no está con nosotros, contra nosotros es, y le vamos a hacer guerra. Soltó toda su furia para hacer la guerra a aquellos países islámicos, pero no estaba permitido todavía por la profecía que los islámicos se levanten. Y ahora vemos que ya se están despertando, los árabes se están uniendo para levantarse en contra, que se levante el Islam, queridos hermanos. Cuando el Islam se une, es un poder terrible, es una guerra que nadie lo controla. El Islam ha hecho guerra por siglos, por años, por décadas ha hecho guerra. El Islam no se cansa. Fíjese la guerra del año 1299 a 1449, 150 años de guerra. 1449 a 1840. ¿Cuántos años? 300 años de guerra. El Islam apareció en el año 628 haciendo su primera guerra, la guerra de Nínive. ¿Cuánto tiempo ha peleado con la guerra de las cruzadas en la Edad Media? Toda la vida. Es un país que hace guerra. Es una nación que hace guerra. La nación islámica que hace guerra. Contra todos. Y todos contra el Islam. Vale decir también que la Iglesia Católica, el catolicismo, tiene 1.200 millones de adherentes. El Islam tiene 1.500 millones de adherentes en todo el mundo. O sea, el Islam es más. Imagínense lo que nos espera. El 11 de septiembre del año 2001, el tercer ay de la séptima trompeta comenzó, cuando el Islam retoma su papel profético como azote contra Roma o Babilonia. El tiempo del fin comienza para nuestra era, mientras que el Islam radical está restringido y atado por la guerra contra el terror. Es usado por Dios para ejecutar sus terribles juicios, como todo el mundo despreció el 11 de septiembre, como todo el mundo presenció el 11 de septiembre. Ellen White, la mensajera misma de Dios, había recibido obviamente una luz especial al respecto. ¿Cuál es esa luz que la sierva del Señor ha recibido con respecto al 11 de septiembre? Dice así: 100 años antes, queridos hermanos, esto lo dijo la sierva del Señor, estamos viviendo en el tiempo del fin. Estamos en Nueva York. En cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios de Nueva York que piso a piso tras piso se elevaban hacia el cielo. La siguiente escena pasó delante de mí. Fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos altos edificios reputados, incombustibles, y decían: están perfectamente seguros. Pero esos edificios fueron consumidos como
si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, si no ocurre algún cambio en el corazón de ciertos hombres, orgullosos y llenos de ambición, ellos comprobarán que la mano otrora poderosa para salvar, será igualmente para destruir. Ninguna fuerza terrenal puede detener la mano de Dios. No hay materiales capaces de preservar un edificio de lámina cuando llegue el tiempo fijado por Dios, para castigar el desconocimiento de sus leyes y el egoísmo de los ambiciosos. Un espíritu belicoso agita el mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. ¿De dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrido por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho que cuando veía los grandes edificios levantarse allí, piso tras piso, que terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 8:1 al 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra, pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que va a venir a Nueva York. Lo único que sé es que algún día los grandes edificios de la ciudad serán derribadas por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dado, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible, y esas masivas estructuras caerán. Y no podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. Ahí está, claramente cumplido el 2001. Esa profecía que fue dado hace 100 años atrás, el 2001 se cumplió. Así que el 2001 es un hito muy grande que nos enseña que estamos en el juicio de los vivos. Hasta aquí, queridos hermanos, amigos, gracias por su sintonía. Estaremos en una nueva ocasión presentando mensajes de la verdad presente. Acérquese al Señor porque estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos en que el mundo está convulsionado por la guerra, por la enfermedad, por los desastres geológicos y por toda corrupción en la política nacional e internacional y por toda la violencia que se ha desatado en la sociedad, en todo el mundo. El mundo no está viviendo en paz, sino en guerra, ahora mismo. El Señor nos invita a arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean borrados y quedamos limpios delante de Dios y podamos hallar un lugar en la morada celestial. Que Dios lo bendiga y tenga un buen día.